Bueno, muy buenos días, señor doctor Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, señora profesora doctora Alicia Gil, señor profesor doctor Balta Perrón, viejo, no por los años, sino por la gran amistad que nos une desde hace tantos y tantos años, señor profesor doctor Juan Luis Gómez Colomer, también viejo y con una muy larga amistad, una amistad que nos ha unido sobre todo a los tres, a Balta, a ti y a mí durante 30 años, distinguidas señoras, señores. El formal nacimiento en 1988 de una corte internacional en materia penal que se denomina por todos los estudiosos Corte Penal Internacional. Yo prefiero en español llamarla Corte Internacional Penal. Nacimiento propulsado por un sector de la Comunidad de Naciones. Es un acontecimiento que sin duda está llamado a jalonar de manera decisiva el nuevo rumbo del poder punitivo planetario. Por eso no es de extrañar que ese hecho haya sido saludado por unos con alegorías y alabanzas, mientras que otros, no siempre conscientes del logro, lo han recibido con escepticismo o de una forma muy crítica. Por supuesto, transcurridos ya casi 10 años desde la puesta en escena de este instrumento, al que, recuérdese, desde el punto de vista histórico, lo precedieron diversas tentativas, no precisamente caracterizadas por su liberalismo: el Tratado de Paz de Versalles, Nuremberg, Tokio, Yugoslavia, Ruanda, etc. Llegó la hora de hacer un examen en torno al papel que él mismo ha cumplido y, a partir de allí, indagar cuáles son los rumbos que le esperan a él y también, por supuesto, a otros tribunales internacionales de justicia penal o a otras formas de resolver el conflicto penal planetario. Piénsese, por ejemplo, en el expansionismo de las jurisdicciones estatales para juzgar crímenes internacionales, los casos de España, de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica, o en las vías de hecho que propician las potencias empeñadas en sus guerras, que ahora, como diría Luigi Ferrajoli, tienen visos de normalidad. Pues bien, con el pretexto ya dicho, en esta exposición, luego de la introducción que acabo de hacer, se examinan
los alcances de la disciplina que se ocupa de la justicia internacional penal. Asimismo, en segundo lugar, se exploran las principales características de esa forma de resolver los conflictos punitivos globales. En tercer lugar, se muestra cuál es el panorama que se le abre a la misma de cara al incierto futuro. En cuarto lugar, se plantean algunas conclusiones para el debate. Al final, se consigna en el escrito que publicaremos luego el material bibliográfico consultado. Pues bien, iniciemos con el primer aspecto que quiero debatir hoy con ustedes, el que toca con el derecho internacional penal. De cara a desarrollar la reflexión que motiva esta exposición, es importante, antes que nada, precisar cómo se debe denominar a esa parcela del ordenamiento jurídico global que tiene como objeto de estudio la normatividad y la doctrina que se ocupa de la justicia penal o de la justicia internacional penal, entendida no sólo desde una perspectiva sustantiva, sino procesal y de ejecución. El asunto no es, desde luego, tarea sencilla si se tiene en cuenta que los estudiosos del tema todavía no se ponen de acuerdo sobre su denominación y objeto, lo que genera gran anarquía conceptual y práctica. Se trata, pues, como dice Henry, de un derecho todavía en formación y que además no comporta la existencia de una comunidad internacional ética y jurídicamente homogénea. Desde luego, esta materia toca de lleno con el derecho internacional, que, como todos sabemos, regula no sólo los vínculos entre los entes estatales y los diversos organismos internacionales, lo que se ha dado en llamar el derecho internacional público, sino los nexos existentes entre los nacionales de los diversos estados, lo que tradicionalmente se ha llamado o se llamaba el derecho internacional privado. Ese distingo, ténganlo ustedes muy en cuenta, ha dado lugar al nacimiento de lo que hoy se denomina como un derecho penal internacional. Esta denominación antes no tenía los alcances que vamos a ver, porque se le entendía como todas aquellas disposiciones jurídicas convenidas por los estados mediante la celebración de tratados bi- o multilaterales que, casi siempre convertidas en derecho interno, permitían llevar a cabo una más efectiva represión de la delincuencia mediante la cooperación y la asistencia mutua, pactos en materia de extradición, cooperación judicial, ejecución de las sentencias penales extranjeras, etcétera, así como las disposiciones atinentes a la aplicación de la ley penal en el espacio. Así entendían esta disciplina autores tan importantes como Ferrando Mantovani en Italia, Zaffaroni en la Argentina y con él Fierro. Cosa distinta es aquella rama
repito, a la que algunos suelen darle la misma denominación, que se denomina derecho internacional penal, que tiene como cometido la materia derivada de los delicta jurisdictium, cuya naturaleza universal está dada por su origen, la comunidad internacional o parte importante de ella, y por el fin de la norma encaminada a evitar la comisión de delitos que perjudican a toda la humanidad por igual. Ese derecho también ha sido conceptuado como el conjunto de normas de derecho internacional general, por ende público, consagratorias de la responsabilidad penal de los individuos por hechos turbadores del orden público internacional o constitutivos de crímenes contra el derecho de gentes. Desde luego, este saber ha cobrado nuevos bríos en el mundo contemporáneo tras la expedición del Estatuto de la Corte Internacional Penal, aprobado el 17 de julio de 1988, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de que con creces se reuniera el número mínimo de países cuya ratificación se exigía. A finales de septiembre de este año, 117 países, 32 africanos, 16 asiáticos, 18 de Europa Oriental, 26 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa Occidental o de otros estados. Sin embargo, debe anotarse, quienes hoy claman por la existencia de un derecho penal internacional, y subrayo la denominación, le dan a esta disciplina jurídica un objeto de estudio mucho más amplio para abarcar en él los tópicos materiales, procesales, de ejecución penal y los atinentes a la organización judicial. Quiero recordar en esta sede, por ejemplo, los trabajos del profesor Daniel Pastor, los trabajos de Berle, el gran tratadista alemán en esta materia, los trabajos consignados por el profesor Esa, en el gran comentario del Schenke Schreda, los trabajos del profesor Ambos en el München, el comentar, los trabajos de Besse en el Kinshasa Newman, entre otros. En fin, todo indica que lo más coherente es hablar de un derecho internacional penal, como lo proponen algunos estudiosos, no solo en nuestro continente, sino también en Europa. Esta denominación, por ejemplo, la emplea Ori en Italia cuando habla del diritto internazionale penale. Un derecho internacional penal que tenga los alcances acabados de señalar, con lo cual el adjetivo internacional, puesto en primer lugar, quiere llamar la atención sobre el carácter de ese derecho aquí es el sustantivo, y el adjetivo penal busca evidenciar que se trata de un derecho represivo. El invertir los dos adjetivos, como muchos proclaman ahora, no parece conveniente, no solo porque privilegia el carácter penal de ese derecho, sino porque desde el punto de vista metodológico le da unas connotaciones que no tiene o no debe tener, porque antes que un derecho represivo expansivo,
este ordenamiento tiene que ser tributario de uno mínimo, de un derecho penal de garantías. En la filmina que ustedes están viendo, de manera sintética, entonces, mostramos los alcances del que, a nuestro entender, debe llamarse derecho internacional penal, con un componente sustantivo, procesal, de ejecución y, por supuesto, con las temáticas propias de la organización judicial. Esta disciplina hoy se conforma con lo que antes se llamaba el derecho internacional penal, el tradicional derecho internacional penal, y el que hoy se llama el derecho penal internacional, repito que me parece deben aglutinarse, pero dentro de la denominación de derecho internacional penal, por lo que acabamos de explicar. Por supuesto, para tratar de responder a la pregunta aquí formulada, es necesario tratar de caracterizar esta forma de resolver el conflicto penal, a cuyo efecto se le pueden asignar las siguientes notas. En efecto, cuando se mira el poder internacional penal de hoy, se percibe que existen múltiples mecanismos para administrar justicia y plurales visiones de ese ordenamiento jurídico. De un lado, la Corte, ya entenderán por qué prefiero llamarla así, me parece que además así se llama en idioma inglés, la Corte Internacional Penal, con sus competencias definidas y de carácter permanente. Del otro, diversos sistemas de justicia penal específicos, y aquí debemos mencionar, por ejemplo, el Tribunal Especial para Sierra Leona, el Tribunal Especial para el Líbano, las salas especiales para Camboya, las salas especiales de delitos graves en Timor-Leste, el sistema judicial de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Internacional para Ruanda y, por supuesto, el fatídico y ya extinto Tribunal Penal Supremo iraquí. Tribunales cuyas competencias no tienen por ende alcance planetario y que han permitido construir un derecho penal en este plano, un derecho internacional penal fragmentado o diversificado. A su vez, importantes naciones del orbe, como los Estados Unidos, China, India, Japón, Rusia, Israel y los países árabes, entre otras, que lideran la comunidad internacional, donde se afinca casi el 80% de la población mundial y tienen asiento gran parte de las naciones más ricas, no aceptan las directrices que imparten esos modelos de justicia y, por el contrario, prefieren ignorarlos o acudir a los propios por entender que existen otras formas válidas de perseguir el crimen universal, incluida la guerra. Es más, uno de esos países, los Estados Unidos, por ejemplo, aplica su propia justicia como si fuese la universal
y suele reclamar inmunidad para sus ciudadanos, militares y asimilados en todo el mundo, cuando estos cometan crímenes, sea porque pretexten su no vinculación al citado convenio, a cuyo efecto propician incluso que la ONU expida algunas resoluciones con límites temporales que así lo disponen, o porque propendan por la suscripción de pactos bilaterales, y esta nación ha suscrito alrededor de 100 convenios con más de 90 países, verdaderos acuerdos antídotos para evitar la jurisdicción de la Corte Internacional Penal, con otros estados, decía, a los que por supuesto imponen sus condiciones. En otras palabras, esta potencia aboga por su propio modelo en estos ámbitos y lo impone directamente a través de sus propios jueces, así sea en zonas invadidas. Guantánamo es un buen ejemplo de ello. La guerra no en Irak, sino contra Irak, con la consiguiente ejecución de Saddam Hussein el 30 de diciembre de 2006, ordenada por el Tribunal Penal Supremo de bolsillo, conformado a instancias de la potencia invasora, o aquella justicia que se ejerce a través de sus tropas o de sus guerreros internacionales. Para no ir muy lejos, recuérdese, y así hay que llamarlo, el reciente asesinato del tenebroso terrorista Osama Bin Laden y la desaparición de su cuerpo, o también esta justicia se ejecuta indirectamente valiéndose de organismos multilaterales. En síntesis, no se puede hablar de una única justicia internacional penal, sino de plurales formas de enfrentar el conflicto, incluidas las guerras de agresión ilegales, seguidas de ocupaciones ilegítimas. Hay, pues, varios patrones y se observa una marcada fragmentación. Esa, la primera nota. Asimismo, esa justicia tampoco se ocupa de todos los casos que atentan de forma grave contra la sana convivencia planetaria y que quedan cobijados por las competencias asignadas a los tribunales creados con tales miras. Solo persigue a ciertos delincuentes que, atendidas diversas valoraciones, y de aquí se infiere además que es desigual y discriminatoria, cree los más representativos, pues entiende que está en incapacidad de alcanzar incluso a todos los más reputados autores de crímenes internacionales, o como en el caso del modelo propalado por los Estados Unidos, a los que concibe como enemigos de la lucha propalada por esa nación en todo el orbe. Por eso es válido decir, con el profesor de la Universidad de Antioquia, González Zapata, que la justicia internacional hoy, hay que repetirlo, busca castigar a algunos culpables, no resolver los conflictos. Por lo tanto, deja incólumes las estructuras que producen las víctimas en las cuales se justifica. Esta es la segunda nota. Además, esa forma de resolver los conflictos punitivos internacionales se halla en estados prebecarianos,
en la primera fase de su evolución, no solo en el plano material, sino en el filosófico, por lo cual carece de las herramientas suficientes para cumplir a cabalidad con sus tareas en este mundo de la posmodernidad. Esto no es de extrañar, porque justo de recordarlo de la mano de mi profesor, a mucha honra, del gran internacionalista colombiano Hernán Valencia Restrepo, en su maravilloso Tratado de Derecho Internacional, las notas sobresalientes del actual derecho internacional en todas sus manifestaciones son su incipiente organicidad y su primitivismo. La Corte Internacional Penal, por ejemplo, que es el más importante de esos tribunales, apenas si ha podido investigar y juzgar a unos pocos líderes provenientes de los países más pobres del orbe, básicamente africanos: Uganda, Congo, República Centroafricana, Kenia, Sudán, y ahora pretendía hacerlo con Libia. A esas limitantes jurídicas deben añadirse las políticas, pues, de todos los casos susceptibles de ser investigados y juzgados. Solo se han escogido unos pocos, atendiendo a razones ideológicas. Aquí quiero recordar cómo los voceros oficiales del Estado norteamericano, para el caso Grossman, le censuran a dicho organismo que sus bases defectuosas, comillas, la dejan expuesta a la manipulación y los enjuiciamientos políticamente motivados, y que, comillas, debemos garantizar que nuestros soldados y funcionarios gubernamentales no queden a expensas de cualquier posible procesamiento o investigación de tinte politizado. Ese reclamo lo hace justamente el vocero oficial de los Estados Unidos en la época de la administración Bush, cuando justificaba ante la comunidad internacional la no suscripción del Convenio de Roma. Sin duda, lo que se anuncia de forma pomposa como una justicia internacional penal llamada a poner fin a la impunidad en frente a graves crímenes, no es en realidad tal, porque su estado actual de cosas es el propio de unos tribunales oficinescos que no cumplen a cabalidad con sus tareas. En otras palabras, han caído en uno de los males que aquejan al mundo civilizado: la burocracia. En reciente columna publicada en el diario El Espectador por el estudioso alemán Andreas Forer, que se intitula Gaddafi y la Corte Penal Internacional, después de desnudar la actividad política, yo diría politiquera, del actual fiscal de esa corte, este investigador alemán dice que los funcionarios de esos organismos a veces prefieren los micrófonos y la prensa que los resultados. Y, por supuesto, no siempre esos organismos son conformados por los mejores servidores, los más calificados, sino por los que patrocinan los organismos internacionales o los gobiernos de turno, organismos que, como la ONU,
también están altamente burocratizados. Esta otra nota. A lo anterior, añádase que se trata de una justicia que reniega del legado de los pensadores del siglo de las luces y que en contravía del mismo aboga por un derecho que no respeta fronteras, expansionista. Un derecho penal que blasfema de los postulados de legalidad, dignidad de la persona, acto, lesividad, culpabilidad, etcétera, y que, como recuerda algún expositor, Daniel Pastor para el caso, quien por razones de grave enfermedad de su señora madre no pudo finalmente acompañarnos, da rienda suelta al neopunitivismo e incluso, dice él, a la neoinquisición. Por eso ha dicho él, abro comillas, ha generado internacionalmente una incultura penal en el sentido de que estamos ante una comprensión del poder punitivo contraria a la cultura penalista vigente. En el sistema internacional, el fin justifica los medios, de modo que si esos hechos gravísimos no pueden ser penados adecuadamente, dado que no pueden quedar impunes, serían penados de cualquier manera y a toda costa. De ahí que con fortuna ese estudioso lo califique como un derecho penal de emergencia, de excepción, porque se trata de un sistema creado no para investigar y juzgar, sino para condenar, pues su objetivo eufóricamente declarado es acabar con la impunidad, y así lo dice el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esta otra nota. Incluso como correlato de todo lo anterior, gran parte de las normatividades que estructuran esa justicia están hechas para no ser aplicadas, con lo cual se cae en el mismo pecado de muchos derechos internos que dan rienda suelta a la simbología y a las alegorías. Su cometido es, pues, promocional, propagandístico. Por ello no es de extrañar que entre los defensores de esos modelos algunos estén convencidos de que su tarea es emprender una nueva cruzada a lo largo y ancho del planeta, como en épocas de ingrata recordación, llamada a liberar a la humanidad de los graves crímenes que la asolan, y son muy graves, como la jalonada por la Corte Penal Internacional, caracterizada por unos componentes retórico y burocrático. Otras justicias penales globales, como la liderada por los Estados Unidos, sobre todo después del 11 de septiembre, lo ha examinado muy bien el gran sociólogo y jurista de Sousa Santos en su reciente Sociología Jurídica. Este gran teórico del derecho portugués, tienen un gran contenido de violencia. Esta otra nota. De igual forma, es inevitable que este patrón para resolver esos conflictos marche a la par de los intereses políticos de sus auspiciadores, organismos como la ONU o potencias que pretenden liderar el planeta e imponer sus propios credos y patrones, y por ello es selectivo a la hora de perseguir a ciertas personas que no siempre son las más representativas. Es más,
el catedrático de la Universidad de Florencia, Danilo Solo, la califica como un sistema dualista que otorga impunidad a los vencedores poderosos y castiga a los débiles vencidos. Él es conocido entre nosotros por diversos trabajos, en especial quiero mencionar su libro La justicia de los vencedores, y que dice, opera, abro comillas, con la connivencia de las instituciones internacionales, el silencio encubridor de gran parte de los juristas académicos, la complicidad de los medios masivos de comunicación y el oportunismo de un número creciente de las llamadas ONGs que están al servicio de sus propios gobiernos y conveniencias. La victoria, pues, y aquí quiero recordar de nuevo a Solo en alguna de sus contribuciones publicadas en lengua italiana, procura impunidad. Incluso se afirma que parece ese modelo diseñado por los países ricos para aplicarlo a los vencidos de los países más pobres, no solo con el velo encubridor del discurso de los derechos humanos, que sirve de atarraya para legitimar cualquier procedimiento, por inquisitivo que éste sea, como lo ha mostrado Pastor, sino lo que es más grave, en medio de la guerra, que normalizada con el consiguiente fracaso de las instituciones universalistas, sacude al planeta y es liderada por la gran potencia estadounidense. Esta otra nota. También agréguese que en medio de la moderna cruzada penal, que solo fabrica condenados y no acusados, la actual justicia internacional penal amenaza con disolver los ordenamientos internos, sobre todo sus derechos penales, en medio de la crisis que hoy los sacude. Enfrente a las viejas formas de criminalidad de subsistencia, se levanta la que Ferrajoli, en su reciente obra, traducida este año al español, la llama criminalidad del poder, que tiene dos manifestaciones: la de los poderes abiertamente criminales, de tipo político, terrorista o económico y mafioso, y la de los crímenes de los poderes, sean estos económicos o públicos. Piensen ustedes en los influjos del Convenio de Roma, de los tribunales de Ruanda o de la antigua Yugoslavia, o en los que de forma indirecta se ejercen a través de los pactos internacionales en ciertas materias: drogas, lavado de activos, delitos informáticos, para recordar un tema que tanto le gusta a nuestro asistente del Departamento de Derecho Penal, Michael Meek. Delitos contra los derechos de autor, delitos contra el VIH, delitos contra los derechos humanos, etc. El efecto es tan grave, yo diría tanto, que muchos administradores de justicia de tribunales nacionales, sin serlo, y no vayan a pensar mal, no estoy hablando de Colombia, se sienten ya jueces y magistrados de las cortes internacionales. A esto lo llama Pastor con precisión el efecto metástasis, pues el derecho internacional penal del enemigo, ilimitado y sin controles, permea los derechos nacionales como el cáncer que acaba con la salud del cuerpo humano. Esta otra nota. Desde luego, algo preocupante cuando se aborda ese poder internacional punitivo representado por el Estatuto de Roma. Lo mismo sucedió en el pasado con tribunales similares o parecidos a los actuales. Es que sus decisiones
no solo no están sometidas a ninguna instancia supervisora que verifique si sus actuaciones se ciñen a la justicia y a los cánones inspiradores, sino que su fiscalía tiene unos poderes ilimitados, amén de que despliega unas competencias sobre ciudadanos de países que no han ratificado el tratado. Con razón, claro, no comparto la óptica. Grossman, ya mencionado, en alguna conferencia muy importante que dictara sobre esta materia hace poco más de 10 años, decía que el Tratado de Roma obvia el sistema existente de contrapesos y otorga un enorme poder exento de control al fiscal y a los jueces de la CPI. El tratado, decía Grossman, ha establecido una fiscalía que puede actuar de oficio y que no ha de rendir cuentas a ningún Estado o institución más allá de la misma Corte. Dicho de otra manera, se trata de un poder punitivo ejercido por estos jueces y fiscales transnacionales sin ningún control. Por supuesto, y miren el contraste, algo diferente se observa cuando se trata de los tribunales nacionales sometidos a talanqueras foráneas como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Americana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, etc. Esa ausencia de frenos y contrapesos, obsérvenlo ustedes, es todavía más ostensible cuando se examina el modelo propio de los tribunales ad hoc creados por la Organización de las Naciones Unidas, o se piensa en la justicia global que abandera los Estados Unidos, o en fin, en la expansión de las administraciones de justicia de algunos países en aplicación del llamado principio de jurisdicción mundial. Recuerden, por supuesto, la actividad desenfrenada del juez español Baltasar Garzón, que incluso si no lo logran controlar, estaba dispuesto a juzgar hasta los asesinos de Cristo. En la filmina que tienen al frente, ven ustedes reunidas las características que, a mi modo de ver, tiene esa justicia internacional penal. Y fíjense bien, no me refiero solo a la Corte Internacional Penal, me refiero a todos los tribunales ad hoc, me refiero a todas las formas jurídicas o fácticas de administrar justicia en el actual estado de cosas. Por eso entonces decimos que es una justicia fragmentada, primitiva, burocrática, contrailustrada, simbólica y propagandística. Por Colombia también desfilan los nuevos zares de esta cruzada, politizada, que fabrica condenados y no acusados y que carece de controles. Llegados a esta altura de la exposición, debemos preguntarnos ahora ¿cuál debe ser el futuro de la justicia planetaria en materia penal? Y ello lo hacemos una vez precisadas las notas anteriores. Tarea, por supuesto, nada fácil, porque que yo sepa, ni ustedes ni el suscrito tenemos la de adivinos para poder entrever lo que el poder planetario mundial nos va a deparar a lo largo de las próximas décadas. Pero claro, vamos a tratar, con este punto de partida, de señalar algunos hitos. Si es claro que esos patrones son expresión de un derecho penal contrailustrado, también debe estarlo, por supuesto,
que ellos no tienen futuro, porque como de nuevo apunta Pastor, abro comillas, su existencia no pasaría de ser más que otra mentira en la historia penal, no pasaría de ser más que el establecimiento desde los países ricos de un poder penal residual para condenar en los países ricos. ¿Por qué ese tribunal no se establece en los países pobres?, se pregunta uno. A imputados vencidos en los países pobres. Cierro comillas. Por eso, añade este expositor, si este sistema quiere tener futuro sano y creíble, debe ser reformado drásticamente para superar su actual estado medieval, su política de sola ratio, que no de última ratio, y su configuración como derecho penal del enemigo en un mundo de valores y derechos exclusivos para ricos. Así las cosas, de cara al porvenir, ese nuevo patrón de justicia internacional tendrá que alcanzar un buen nivel de desarrollo para que de veras actúe y cumpla sus tareas. Además, también parece evidente que mientras no haya una sola justicia internacional penal, sino varias, definidas o indefinidas, amorfas o con sustantividad propia, el actual statu quo en esta materia tampoco tiene ningún futuro. Organismos como la Corte Internacional Penal, pues, corren el riesgo de seguir siendo lo que hoy son: un tigre de papel que solo asusta a los niños o a los incautos. En otras palabras, un tribunal que, por ahora, de internacional solo tiene el nombre, a no ser por sus tareas promocionales. Hoy, con la Corte Internacional Penal, también las mujeres celosas amenazan a sus maridos, y los maridos celosos amenazan a sus mujeres, y los líderes políticos de turno se amenazan. Parece que todos vamos a terminar bajo las competencias de la Corte Internacional Penal. Esta Corte, pues, si quiere subsistir, tendrá que propiciar una justicia penal verdadera y actuante. A lo ya señalado, añade que para lograr globalizar la justicia penal es necesario universalizar la justicia social y superar los abismos de clase que hoy sacuden a la comunidad planetaria. Mientras más de 1.000 millones de personas continúen en un estado de pobreza, yo no diría extrema, sino ultra extrema, y el proceso de globalización solo se reduzca económica a 3 grandes polos del poder cosmopolita, ello no será posible. Estuve consultando las recientes estadísticas de la ONU sobre la pobreza en el mundo y realmente las cifras son aterradoras. Fíjense ustedes, 100.000 personas, dice la ONU, mueren al día por hambre. Cada 5 segundos, un niño menor de 10 años muere por falta de alimento. Más de 1.000 millones de personas, acabamos de decirlo, viven actualmente en la pobreza extrema. Devengan menos de $1 al día.
más de 2.500 millones de personas hasta hace poco no devengaban más de $2 al día. Y estamos en una comunidad planetaria de poco más de 6.000 millones de personas. El 70% de esos 1.000 millones de personas que viven en condiciones de pobreza ultra extrema, atérense, son mujeres. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable. 1.000 millones carecen de vivienda estimable. 840 millones de personas malnutridas, de los cuales 200 millones son niños menores de 5 años. 2.000 millones de personas en el mundo, la tercera parte de la población mundial, padecen de anemia por falta de hierro. 880 millones de personas no tienen acceso a los servicios básicos de salud. 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. ¿Cuál justicia internacional penal se puede lograr en un planeta como este? Les pregunto. Por supuesto, es de prever el nacimiento de un nuevo orden mundial en el que no haya perdedores ni ganadores y se creen las condiciones para una justicia penal igualitaria, que persiga el crimen internacional en sus manifestaciones más intolerables. Pero ella tendrá que moverse dentro de los dictados de un derecho penal mínimo, de garantías, con vocación humanista, no a la par de uno primitivo, arcaico, expansionista, del enemigo como el que actualmente la gobierna. Esa justicia internacional penal tendrá pues que estar asentada, y estas no son palabras mías, son palabras del profesor alemán Prittwitz, en un trabajo desgraciadamente todavía no traducido al español. Tendrá que estar asentada en componentes racionales y no en un mero juego de ilusiones como está ahora. Adicional a lo anterior, esa justicia penal deberá ser unificada para que, así sucede en la época contemporánea, no haya varios patrones, sino uno solo con alcances planetarios. En otras palabras, deberá corresponderse con un poder punitivo centralizado y con herramientas de alcance mundial para perseguir los alevosos crímenes que hoy sacuden al planeta. Desde luego, por graves que ellos sean, no será viable combatirlos arrasando con el ser humano. Será necesario, pues, que la tarea de persecución internacional penal no sea un acto de fuerza sobre el ciudadano, un ejercicio del poder punitivo planetario sin ninguna eficacia disuasiva, lleno de contenidos retributivos, como ya sucedió con el famoso tribunal de Nuremberg, que solemos citarlo en inglés. Yo no sé si es que esta ciudad ya pertenece a los Estados Unidos y dejó de ser alemana, sino el juzgamiento de una persona responsable de sus actos ante la comunidad de naciones, no de una cosa o de un ser amaestrado. Y aquí hay que recordar a Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando nos dice que el hombre, y en general todo ser racional,
existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad. Y hay que recordar, por supuesto, a Beccaria, en su obra, que está próxima a cumplir 250 años de ser publicada de forma anónima, cuando nos dice que no hay libertad allí donde las leyes permiten que en determinadas circunstancias el hombre deje de ser persona y se convierta en cosa. Igualmente, ese poder punitivo planetario tendrá que ser producto de unas relaciones respetuosas entre los sujetos involucrados, los tribunales globales, los países, pero sobre todo las personas. De tal manera que ni se sobrepongan ni se maltraten los ordenamientos respectivos, para que no se confundan sus competencias y para que no se pisotee al ser humano. En fin, esa nueva justicia penal, internacional penal, ha de ser ágil, transparente, alejada de los vicios burocráticos presentes, para que sea objeto de credibilidad entre todos los miembros de la comunidad mundial, y no un rey de burlas, como en el famoso cuento de hadas que a todos nos leyeron cuando éramos niños, o que le hemos leído a nuestros hijos, El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, publicado en 1837. El emperador estrenaba un nuevo vestido inexistente. El emperador desfila por el reino, luciendo su hipotético nuevo traje, pero un niño ingenuo percibe que está desnudo. Eso es lo que le pasa a la justicia internacional penal de hoy. Deberá ser una verdadera justicia que con su majestad se imponga no sobre los vencidos, sino sobre los delincuentes, a los que se debe derrotar con el peso de la ley internacional, cuando sus propios estados no sean capaces de hacerlo, pero rodeándolos de todas las garantías. Esta Filmena les muestra lo que, en nuestro sentir, debe ser la justicia global futura en materia penal, desarrollada. Debe ser una justicia verdadera y actuante, acompañada de la justicia social, minimalista, igualitaria, unificada, respetuosa y transparente. Bueno, llegados a esta altura de la exposición, por razones de tiempo no voy a poder exponer todas las conclusiones, me limitaré a las más importantes. Ya he recibido un jalón de orejas del encargado. Quiero dejar sentadas las siguientes conclusiones. Sin duda, el planeta Tierra atraviesa una de sus más graves crisis, y la civilización occidental, como ha dicho Jacques Barzun en un famoso libro que ojalá todos pudiéramos leer, que se intitula Del amanecer a la decadencia, esa civilización, después de descorrer el velo del amanecer, ha dado paso a la decadencia y tal vez a su desaparición, para posibilitar el surgimiento de una nueva era. Segunda, es necesario entonces sentar las bases de un nuevo orden mundial de carácter cosmopolita, en el cual tengan asiento no solo las instituciones multilaterales, sino las diversas alianzas continentales, las cuales, como actores políticos principales, están obligadas a conducir a toda la comunidad mundial hacia una renovada forma de organización social,
donde todos podamos usufructuar el planeta en condiciones de igualdad y democracia, bajo la égida de un nuevo derecho internacional, lejos de una doctrina unilateral y voluntarista, en cuya virtud una sola nación es la única, o se cree la única, depositaria de la seguridad mundial. Tercera, en ese contexto queda claro que el estado actual de cosas de la justicia internacional penal es poco menos que lamentable, porque ella se encuentra apenas en formación. Está pues muy lejos el día en el cual se puede hablar de una única respuesta punitiva global en frente a los gravísimos crímenes del poder que hoy asolan al planeta. Cuarta, asimismo, pese a las declaraciones de buena voluntad de los legisladores nacionales y de los redactores de los diversos pactos internacionales, recuérdese, por ejemplo, el preámbulo del Estatuto de Roma, en el sentido de que la justicia internacional penal está enderezada a luchar contra la impunidad y lograr la paz. La verdad es que la concreción de tan preciados valores y por ende de la armónica convivencia en esta aldea global no pasa precisamente por el tamiz de los desarrollos propios del derecho penal, sino por los senderos trazados por la política y por supuesto por la economía. Quinta, así las cosas, quienes hoy dedican sus vidas al populismo penal, propulsando de forma incansable la que se llama la nueva justicia internacional, que como ya vimos de nuevo tiene muy poco, como si se tratara de un renovado capítulo de horror medieval, bien harían en destinar sus discursos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en un planeta sumido en el atraso y la miseria absolutos. Así los tres polos más poderosos de desarrollo se ufanen de la creciente globalización. Sexta y última, la lucha contra la corrupción en todas sus formas, la lucha contra la burocracia, también tiene que tocar a los tribunales de justicia internacional para que cuando emitan sus proveídos lo hagan ajustados a derecho y respeten a toda costa la dignidad de la persona humana. Una justicia penal de enemigo que va de la mano de un derecho penal expansionista como hoy existe no tiene ningún futuro y nada le aporta al género humano, a no ser, claro está, más odio y barbarie. No resisto concluir esta intervención, esta reflexión, con una cita de la obra del profesor Nils Christie, ese gran criminólogo y pensador noruego. En un libro de reciente aparición, se llama Una sensata cantidad de delito. Lo que no puedo esconder es una profunda ambivalencia, rozando el escepticismo con respecto a la ley penal internacional como respuesta a las atrocidades.
La ley penal siempre crea restricciones al flujo de información y por lo tanto no es el mejor instrumento para echar luz sobre lo que pasó. La ley penal internacional es inevitablemente la ley de los ganadores y por ello de una dudosa utilidad en el intento de crear paz social. Es un instrumento para describir parte de lo que sucedió en el pasado. Pero necesitamos sistemas que miren hacia adelante. Necesitamos instrumentos que cumplan ambas funciones: clarificar el pasado y ayudar para el futuro. La creación de sistemas para la verdad y la reconciliación podría ser una respuesta, y yo añadiría, mucho mejor que la guerra. Mientras tanto me despido y los dejo con una filmina muy hermosa que se corresponde con una fotografía tomada en medio de la nieve en compañía del profesor Balta Perrón, a quien le estamos dando una muy cálida bienvenida a Colombia. Fotografía tomada en una maravillosa excursión que hiciéramos en el año 2005 con nuestras familias a lo largo de la Selva Negra. Fotografía que tal vez nos muestra lo que debe ser el futuro de la justicia internacional penal. Lamento, Balta, que no la puedas mirar para recordar esos momentos. Muchas gracias.